Antes, fuera de cámaras, me has contado una cosita de dildos y de condones. Sí. Cosas claras, aquí se dice todo en The Wild Project. ¿Se puede hackear un dildo? ¿Y qué tipo de dildos se hackean? ¿Los que tienen Bluetooth? ¿Cómo va esto? Cuéntame. Se puede hackear cualquier cosa que se conecte a algo. De hecho, tú cuenta lo que haces de los Hack and Beer, ¿no? Sí, los Hack and Beers. ¿Eso que es como anualmente? No, es cada 3 meses, habitualmente. Sí, y de aquí poco será cada mes, ¿eh? Bueno, si tienes patrocinadores, lo que quieras. No, pues son 3 charlas de ciber. Hay a nivel avanzado y siempre tenemos más asequible para todo el mundo. Entonces es cerveza, charla. Bueno, eso es Hack and Beers. Y la última es la buena. Cuando ya vas tú pimplado. La última charla es la más graciosa siempre. Da igual que hables de código binario ahí, como. Eso siempre es gracioso. Se va a reír la gente. Sí. Y nada, está por toda España. Nació en Córdoba. Y nada, fuimos extendiendo estas cosas. Y aparte de Hack and Beers, pues hay otros eventos pues parecidos con otros nombres, pero bueno. ¿En un Hack and Beer de qué hablasteis? Que esto es lo. En un Hack and Beers, una de las charlas fue lo hackeable que son los dildos y las cosas sexuales del Internet de las cosas. A ver, cuéntame, porque esto la gente está ahora mismo en shock. Hay muchas cosas que no entiendo porque las quiero desconectar. De hecho, había un preservativo que era Bluetooth. Pero yo eso no lo he visto. A ver, hay un condón Bluetooth. Hay un condón Bluetooth que te recogía pues frecuencia, distancia. ¿Distancia de qué? ¿Desde que empieza hasta que no? Creo que te calculaba todas las entradas-salidas, input-output, y te decía el total, el tiempo. Que el tiempo ya me dirás, para 4 segundos, ¿sabes? Vaya récord, amigo. Pero puede ser increíble, Sí. ¿eh? En plan, hostia, lo estoy viendo, ¿eh? Humedad, 2 segundos temperatura, y medio. o sea, tenía de todo. ¿Pero dónde coño se metía la antenita o lo que fuera? Te lo busco, te lo envío. Es que no puedo imaginarme, o sea, no acabo de entender un condón con el Bluetooth. O sea, no acabo de entender dónde está el Bluetooth. O sea, ¿dónde lo han puesto? Pues no me acuerdo de qué empresa era, pero te lo busco y te lo envío. Sí, por favor. O sea, lo necesito. Quiero uno de estos. Si quiero conectarlo y mirar al móvil. ¡Guau, chaval! Hoy he hecho 74 entra y sale. toda esa información, aparte de ir por el Bluetooth, iba a una aplicación. Esa aplicación está en la nube y esa aplicación... tenía un fallo de seguridad y se podía llegar a consultar los datos si tú tenías un usuario de otros usuarios, ¿vale? La cuestión es que los dildos es más importante porque también te geolocalizaban y tenían una wifi. Ellos tenían wifi y te generaban una wifi, creo recordar, que tenía un usuario y un password que no lo cambiaba nadie. Y tú podías ir por la calle y cuando veías esa wifi podías acceder a la información de ese dildo que compartían y todo esto. Hay dildos con cámaras, no sé si lo sabías. No. Pues sí, hay ¿Cómo? ¿Dildos con cámaras? Hay dildos con cámaras. ¿Pero la cámara qué función hace? O sea, pero grabar... Yo qué sé, tío, o sea, no los he usado, pero... Es que yo estoy pensando ahora mismo, sí, ¿no? Con la ilusión que tengo ahora en el cuerpo, que estoy a punto de la lágrima, pienso yo, ¿qué grabará eso? Un túnel muy oscuro. O sea, no hay... A ver, vamos a ver, un dildo no hay mucha más cosa que pero grabar. sabes que las luces LED son muy pequeñas. Es heavy, ¿eh? Hay dildos con cámaras. Hay de todo. Es un mundo apasionante. Te lo juro que no o sea, que los de Bluetooth sí, porque supongo que con aplicación van moviendo la vibración, la intensidad, etcétera. Sí, claro. Pero la cámara... La cámara, ¿para qué? ¿Y para qué quieres? Luego también hay por internet, hay juguetes que la chica se lo enchufa, entonces el chico que está lejos, pues por internet, que antes era con mandito, claro. Ahora es por internet. Cariño, que te viene la bomba. Imagínate interceptar esa señal y que no pare. Y sabes tú que está en una reunión, porque esta gente lo lleva a sitios así. Puede ser súper gracioso. Y eso es hackeable, por supuesto. Y eso es hackeable. De hecho, en cosas conectables absurdas, porque para mí son absurdas, no voy a decir la marca, hizo unos pañales también Bluetooth. Entonces, cuando tu niño se meaba, te mandaba un mensaje. ¿Dónde se quedó ver lo del pañal? Pues no lo sé. Creo que no tuvo mucho éxito. No tiene mucha aplicación económica. Pero es un poco como el metaverso, ¿no? ¿Quién te ha pedido que hagas esta tontería? Claro. Pues había gente que lo compraba. Luego también había, no sé, que era como un candado para el pene que se abría remotamente y a un tío le hackearon y no lo podía abrir.
Pero, a ver, es que Pues es como el cinturón de castidad, pero para tíos. Creo que le pidieran un rescate, ¿no? un rescate para creo que el le pidieron un rescate para el candado. pene, efectivamente. Sí, Yo sí, pago sí. más por ese que por el ransomware de la empresa, tú, que les den No- por el culo. no te esa pongas un búsqueda. candado en el pene, No, Jordi, no, por no. favor. Es que ya. A ver, también te digo una cosa: que el tipo de hombre que se pone un candado en el pene, pena no me da. Es decir, un poco el karma al final te devuelve lo que tú haces mal al mundo. Ponte un candado con llave. Déjate del Bluetooth. Bueno, Déjate directamente de la nube. no te pongas un puto candado en la polla. O sea, sinceramente, sé un ser humano normal durante 5 minutos. O sea, no es el sitio para meter candados. ¿Qué coño quieres guardar ahí? ¿Qué es la llave del tesoro? O sea, ahí no tienes nada. ¿Para lo que hay? Para lo que hay. Sí, también, a ver, es que...